Tesalonicenses. Lección número 3. Tesalónica en los días de Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mis queridos amigos, bienvenidos. Ya estamos en nuestra lección número 3, en este repaso que semanalmente tú puedes apreciar en nuestro portal en Facebook, Instituto Universitario Adventista de Venezuela, estudiantes y más. Gracias como siempre por acompañarnos, gracias por recomendarnos también. Y tú sabes que semanalmente tienes un encuentro con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial. Gracias a Dios lo considero mi amigo personal, además de pastor, capellán en nuestra institución y por supuesto un siervo de Dios. Nuestro pastor Modesto está con nosotros para acompañarnos en el repaso de esta lección interesante, pastor. Tesalónica en los días de Pablo. Me interesa mucho la temática que vamos a trazar esta semana, pastor, porque siempre he sido un convencido de que los contextos sociales que rodean a la iglesia influyen en la manera como debiésemos tener las estrategias, ¿verdad?, al momento de predicar. Justamente en relación a esto, en el día domingo empezamos a hablar un poquito de el trasfondo y lo importante de la presencia de los romanos en esta tierra de Tesalónica. Pastor, la pregunta que tengo es, ¿qué tan importante para la iglesia y la obra que la iglesia busca realizar es el contexto cultural, político, social que se esté desarrollando en el campo de estudio? ¿Qué tan importante es ese contexto, pastor? Bien, es importante indudablemente porque a la gente cuando le hablan de acuerdo a sus necesidades y a su vivencia es más fácil poder llegar a ellos. Y es justamente lo que estaba pasando en Tesalónica. Tesalónica estaba viviendo un momento difícil, tanto político como espiritual, debido a la llegada de los romanos, ya que cuando ellos tuvieron guerras civiles con los griegos, tuvieron esas guerras civiles, entonces Tesalónica invitó a Roma para que pudieran ayudarlo. Y cuando Roma llegó allí, se creó una serie de problemáticas. En primer lugar, dice que los aspectos negativos de esta situación, Roma tomó el control de Tesalónica y hubo un problema económico porque la guerra destruye. Y en segundo lugar también vemos allí que Roma puso en los lugares estratégicos a personas extranjeras, pues romanos, y la gente de Tesalónica, claro, no iban a estar contentos por eso. Y en tercer lugar también vemos que había un problema en cuanto a la explotación de las colonias de tesalonicenses. Así que allí hubo esos tres problemas que marcó la vida de Tesalónica. Por otro lado, había un problema espiritual. Y el problema espiritual que había es lo que se llamaba el culto a Cabiros. Entonces Cabiros se cree que era un hombre que había peleado a favor de los indefensos, pero que sus dos hermanos lo mataron, y supuestamente las clases sociales más bajas creían que este hombre tenía poderes sobrenaturales y que en algún momento iba a resucitar. Incluso ellos pensaban que este hombre silenciosamente llegaba de cuando en cuando a traer esperanza al pueblo, sí, pero realmente no era así, pues, pero ellos creían eso. Y llegó un momento cuando ellos se les dio el culto, lo que se llamaba el culto al emperador. El culto al emperador, y el culto al emperador, la gente pensó que ese era Cabiro, el emperador. Y resulta ser que mucha gente quedó desairada, pues quedó allí. No, pero esto no era lo que nosotros esperábamos realmente. Así que ese contexto histórico es importantísimo para lo que está sucediendo en Tesalónica. Pastor, justamente cuando mencionaste este culto de Cabiros, que lo denomina, ¿verdad?, la lección como la respuesta a esta impotencia, porque las cosas no están saliendo bien, no hay dinero en la casa, el contexto social es de guerra, todo está saliendo mal, y resulta que la búsqueda de una esperanza, algún grupo de personas la encuentra en este culto a Cabiros. Si hablásemos del tiempo presente, pastor, ¿qué respuestas el mundo le ofrece al ser humano
en vez de buscar la ayuda de Cristo Jesús, en este tiempo, ¿con qué pudiésemos comparar este intento de conseguir esperanza por algo que este mundo me pudiese llegar a ofrecer? Bueno, y tú sabes que la gente tiene muchas creencias, ¿verdad? Y cuando uno llega a un lugar, siempre hay algo que marca esa comunidad. Algunas personas se dedican a los juegos. Yo recuerdo que en el pueblito donde yo nací, allí era jugar gallo, hermano. Y allí el que no jugaba gallo estaba fuera de contexto. Entonces un predicador llegaba allí y tenía que conocer la idiosincrasia del pueblo. En otros lugares, por ejemplo, son las loterías. Hoy en día, ¿quién no vende? ¿En qué lugar, en qué país no se vende lotería? Un triple, algo así. Y pensando que la dinámica de su vida va a cambiar de un día para otro, ¿verdad? En función de pudiéramos llamarlo también culto, o al dinero, o al asunto de verdad de la suerte. Pudiéramos pensar, pastor, también, porque estoy seguro que a lo mejor hay alguien que está acompañándonos hoy, que su mamá o una vecina todos los días prende el televisor para escuchar, si no es el horóscopo, alguna carta, si no es una carta, pensando que su diario vivir o la dinámica de su vida puede llegar a cambiar por alguno de esos conceptos. No, y también podríamos pensar en la parte política. ¿Cuánta gente no pone su esperanza en un nuevo presidente, en una nueva situación política mundial que suceda, y la gente está a la expectativa, si hay un nuevo dirigente las cosas van a cambiar, y tal vez eso pueda afectar la vida de las personas espiritualmente? Y cuando Pablo llega a Tesalónica con un mensaje diferente, entonces vemos algo que la gente decía, bueno, esto sí es diferente a lo que nosotros hemos escuchado, esto sí puede cambiar la vida. Y yo te aseguro, mi amigo Andrés, que el mensaje de salvación que presenta la Biblia es totalmente diferente a todas las demás esperanzas que ofrece la gente en este mundo o que se puede escuchar en la calle. Y es Cristo Jesús y esa esperanza, ese mensaje de salvación que presenta la palabra de Dios, lo que realmente trae esperanza a la vida de una persona. Mira, la lección pasada estaba hablando el pastor Valencia en cuanto a la muerte. Yo no he encontrado, yo que soy pastor de la iglesia por 16 años, yo no he encontrado algo que le dé más esperanza y más alivio a las personas que el mensaje de la palabra de Dios. A ti se te muere un familiar, o tú tienes un problema social terrible, no tienes comida, y tú vas a donde un médico para que te dé una inyección para curar tu dolor y no lo consigues. Pero sí es importante que cuando tú le hablas de la palabra de Dios, la gente encuentra alivio para sus necesidades en Cristo Jesús como el Salvador de la raza humana. Amén. Pastor, tú mencionaste algo muy importante y voy al día martes, porque mencionaste que cuando las condiciones de vida no son las óptimas, cuando las cosas no están saliendo bien, cuando tenemos una ruptura familiar, cuando nuestro hijo está muriendo de cáncer en un hospital, pareciera que en los momentos en que la vida está pasando por una tormenta, el mensaje pareciese que calara más fácilmente en las personas. Justamente estaba leyendo aquí, dice, el Evangelio tiene el mayor impacto cuando afecta las necesidades, esperanzas y sueños de la audiencia. ¿Por qué entonces este mensaje cala tan profundo en Tesalónica en este tiempo? Bueno, justamente porque Tesalónica estaba avanzando por un torbellino de cambios, cambios políticos, cambios espirituales, y la gente estaba necesitada, estaba esperando algo diferente. Y realmente, cuando estuvimos estudiando una materia en la maestría, el profesor nos enseñaba justamente eso, que el mejor momento para predicar el Evangelio es cuando hay un cambio. Por ejemplo, hay una invasión. Y allí, en ese lugar, la gente está necesitando algo que le dé fortaleza espiritual, porque puede venir momentos muy difíciles. Y ellos si en ese momento se llega con el Evangelio es mucho más fácil. Por eso el Evangelio ha sido mucho más fácil llevarlo a las personas de bajo recursos, porque las personas de bajo recursos sienten más necesidades que las personas de recursos más pudientes. Pero eso no quiere decir que la gente con muchos recursos de clase alta no tenga problemas, no tenga necesidades, sino que las clases bajas sienten más necesidad, sienten más hambre porque tienen más necesidades y porque hay más cambios en su vida. Pastor, hace unas semanas atrás hablaba con el pastor Brito y le comentaba, a mí me gusta mucho el fútbol, me encanta el fútbol, y la palabra estratega o estrategia yo la relacionaba mucho con el deporte. Pero resulta que cuando yo llego al día miércoles de nuestra lección me aparece como título Pablo el predicador callejero.
Resulta que este apóstol viene y se para en los mismos lugares donde los filósofos se paran a presentar su discurso. Ahora resulta que aparece este hombre trayendo una esperanza de un Cristo resucitado, de un Cristo que puede cambiar la vida. Pastor, ¿qué tan importante es ser, primero, un buen estratega para llevar el mensaje de Dios y segundo, el evangelismo público? Bueno, Pablo sabía que la gente acudía a las calles a escuchar a esos filósofos predicadores, esos que hablaban de una esperanza, de algo. Pero estos hombres tenían un mensaje diferente, claro está, que Pablo predicaba. En primer lugar, estos hombres, nos dice acá la lección, que tenían un mensaje donde ellos presentaban que el ser humano tenía la capacidad interna de resolver sus propios problemas. En eso se basaba el tema especial de los filósofos callejeros. Pero estos filósofos callejeros, para poder tener autoridad o autonomía sobre la gente, dice que ellos tenían primero que dar ejemplo. Exacto. Entonces por eso había un refrán que usaban mucho en ese tiempo, médico, cúrate a ti mismo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pablo llega, Pablo usa los mismos escenarios, porque sabía que allí se buscaba a la gente. Imagínense que Pablo se hubiese escondido. ¿Quién le llega? No, porque la gente estaba acostumbrada llegó un predicador callejero nuevo, y la gente fue a ver a Pablo predicar, pero resulta ser que se encontró con otro mensaje, porque había dos diferencias grandes. En primer lugar, Pablo, cuando él hablaba, él no hablaba solamente para llevar un mensaje, porque esta gente hablaba por un recurso económico, y Pablo no iba con ese fin. Entonces Pablo no solamente se dedicaba a hablar especialmente para que la gente escuchara un discurso, sino que Pablo quería establecer una comunidad duradera, y esa era una de las grandes diferencias. La otra gran diferencia es que esta gente estaba buscando cómo ganarse la vida de una forma rápida, y Pablo no. Pablo más bien llevaba un mensaje de esperanza, y Pablo trabajaba con sus propias manos para ganarse sus recursos y no aceptaba las limosnas de la gente. Incluso Pablo no aceptaba ni siquiera comer de los diezmos que la gente daba en la ofrenda, porque Pablo creía que eso iba a ser un impedimento para que el evangelio siguiera creciendo. Incluso cuando él iba a comer, ¿verdad?, a donde hubiese un hermano que trabajaba haciendo alimentos, él no lo recibía, él lo cancelaba, él estaba dispuesto, siempre decía, y él hablaba mucho, ¿verdad?, de la necesidad de él trabajar para seguir predicando su evangelio. Pastor, hay algo que me interesa y que a lo mejor pudiésemos mencionar rápidamente, y es estos espacios públicos que Pablo utilizó en ese tiempo. ¿Qué espacios públicos tenemos en este tiempo, Pastor Modesto, donde pudiésemos, todo ese montón de muchachos que a lo mejor están viendo este video en esta ocasión, qué espacios públicos en este tiempo la iglesia tiene que aprender a utilizar para llevar el mensaje de esperanza? Soy uno de los convencidos, y lo puse en práctica en mi ministerio allí en Barquisimeto, mientras estuve allí, junto con el pastor Miguel Berbi, hicimos un plan de evangelismo callejero. El pastor Berbi lo admiro porque hizo una carpa gigante, él mismo la hizo, y él se iba de lugar en lugar, montaba sus carpas y hacía sus predicaciones. Yo iba más bien a las plazoletas, montaba ahí una tarima y predicaba ahí en la calle, y la gente, uno ponía esas cornetas y la gente escuchaba las casas. Y yo recuerdo que en una ocasión había una señora que se encaramaba por allá en un lugar de su casa, y ella nunca se acercó, y cuando terminamos la campaña nos dijo: a mí me gustó mucho eso, yo también quiero ser cristiana como ustedes. Cuando nos atrevemos entonces a salir de las cuatro paredes y salimos a la calle, siempre va a haber alguien que va a estar receptivo al mensaje de Dios. Así es, siempre va a haber gente necesitada de Dios, y siempre que hay un predicador, habrá gente que se convenza de que Cristo Jesús es la solución para el problema del ser humano. Pastor, finalmente, para ir terminando este repaso de esta semana, esta relación entre la iglesia y la comunidad, ¿qué tan importante es en este tiempo la relación que como adventistas nosotros tenemos en el caso de Venezuela, con nuestra comunidad, con los consejos comunales, o con las sociedades civiles, o con las fundaciones que dan vida en las diferentes ciudades? ¿Qué tan importante es la relación que como cristianos y como iglesia debiésemos tener entonces con estas comunidades? Bueno, yo creo que es muy importante, muy significativo, y nosotros también tenemos que ir al ritmo de cómo va cambiando nuestra cultura y nuestra idiosincrasia en Venezuela y en el mundo. Por ejemplo, aquí en Venezuela el gobierno está, y yo creo que favorablemente,
está pidiendo que las iglesias se aboquen a atender las necesidades comunales. Y yo creo que esa es una bendición, que la iglesia no debiera hacerlo porque el gobierno lo pide, sino porque ese es nuestro mensaje. Entonces, yo creo que nosotros debiéramos aprovechar este momento que el gobierno está pidiendo, que las iglesias atiendan las necesidades de la gente, que se aboquen, sin meternos en política. Exacto. Yo soy un convencido que nosotros somos apolíticos y que nosotros no debemos involucrarnos en el mundo político, porque especialmente aquí en Venezuela hay una confrontación cuando se habla de política, y nosotros no estamos para confrontar, sino para ayudar. Entonces nosotros debemos ponernos a favor de la gente, de sus necesidades, no a favor de un partido, de un color político, sino de la gente que tiene necesidades, y que en este momento el gobierno está invitando a la iglesia a salir a las calles, a ayudar, a prestar su ayuda a las personas necesitadas. Justamente, pastor, sobre ese punto, yo me he impresionado mucho, y fuera de todo, gracias a Dios que lo mencionaste, fuera de todo ámbito político, yo doy gracias a Dios porque en Venezuela, cada vez que hemos tenido la oportunidad de ir a tocar una puerta, ellos incluso invitan a la iglesia a llevar el mensaje afuera. He tenido la oportunidad, ¿verdad?, de estar en estados como en Yaracuy, en el Amazonas, donde las instancias de la comunidad están deseosas, pastor, de que la iglesia pueda ir con seminarios de familia, con seminarios de alimentación, con trabajo con los niños. Y la invitación es para aquellos líderes de iglesia que están semanalmente repasando, ¿verdad?, la lección junto con nosotros, a que nos atrevamos a llevar este evangelio a la calle, a las personas, a ser una iglesia activa, participativa. Y por qué no, pastor, imitar la idea de mi buen amigo el pastor Miguel Berbi, y a lo mejor cuántas carpas nomás nacen por ahí donde se predique el mensaje de Dios. Pastor, las últimas palabras. En el día jueves habla una lección que a mí me apasiona, que son las casas, hogares, iglesias. Exacto. Eso es uno de los temas que a mí más me apasiona de la Biblia, y encontramos diferentes lugares en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la epístola de Pablo, que era la forma como Pablo trabajaba. Especialmente se cree que en aquel tiempo había dos tipos de casa. Lo voy a leer aquí porque no me recuerdo bien el nombre, que eran los domus y los insulos. Entonces los domus eran casas grandes, especialmente los ricos, y dice que los ricos se acomodaban y su familia iba haciendo como vida alrededor de sus padres, y se iban convirtiendo en familias grandes. Y Pablo llegaba a esos lugares y aprovechaba que había familias grandes, y entonces si se bautizaba el jefe de la casa, era mucho más fácil llegar. Y las iglesias se formaban allí en las casas, y es la forma como Jesús trabajaba en la calle, en las casas. Y yo creo que la forma como la iglesia tiene que ir penetrando, porque se va a hacer imposible construir iglesias grandes, construir iglesias lujosas. Yo creo que hay que llegar más a las casas, buscar a las comunidades, la gente que está necesitada del evangelio, llegar a sus casas, llegar con un mensaje diferente, el mensaje de Cristo Jesús, que cambia y transforma vidas. Amén. Así que, mis queridos amigos, una lección a veces pareciera que el tiempo, usted dice, ¿por qué no siguen hablando de este tema que tanto me interesa? Usted lo puede seguir desarrollando en su casita, y esta lección, ¿verdad?, tesalónica de los días de Pablo, estoy seguro que ha sido de gran bendición para ustedes. La invitación entonces a pertenecer y a hacer vida, ¿verdad?, de iglesias activas, con un trabajo fuerte, ¿verdad?, en la predicación del mensaje de redención, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Y por supuesto, la principal iglesia en la cual usted puede predicar es su casa. Ahí hay personas a las cuales usted también puede llevar un mensaje especial. Pastor Modesto, queremos agradecerte el tiempo, la disposición a estar con nosotros. Visítenos, acompáñenos, y la próxima semana nos volvemos a encontrar aquí en nuestro portal Instituto Universitario Adventista de Venezuela, estudiantes y más. En nombre de quien les saluda Andrés Dinamarca y del Pastor Modesto, que Dios les bendiga y que Dios les acompañe.
La actividad misionera de Pablo se ubica en el Imperio Romano. Al ver a Pablo luchar con los problemas de todos los días, podemos aprender a aplicar mejor las lecciones que Dios puso en las Escrituras para nosotros hoy. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, Pablo estaba guiando a cristianos a través de tiempos difíciles.